seguramente nos vaya a hablar a todos de muchas veces qué tipo de mensajes hemos escuchado o todavía escuchamos acerca del Evangelio. Y la parábola habitualmente se le titula la parábola del rico insensato. Así que ya van a saber un poco por dónde vamos a ir hoy, ¿verdad? Vamos en orden, hoy nos toca la parábola del rico insensato. Y como saben, vamos a hacer un breve contexto de lo que está ocurriendo para que Jesús lance la parábola, leeremos la parábola, interpretaremos la parábola a la luz del contexto y luego aplicaremos la parábola para nosotros hoy. Bien, esta parábola solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Ya viene siendo común que Lucas tenga parábolas únicas en su Evangelio. Y como les dije ya la última vez, empieza a ser una parte del ministerio de Jesús en la que Jesús empieza a endurecer su mensaje. Empieza a ser más frontal y confrontativo, y el motivo es que cada vez más personas se acercan a Jesús con malas intenciones. Con intenciones que no son conocer a Cristo ni conocer la verdad de Dios del reino de los cielos, sino con otro tipo de motivaciones. Y a medida que esto va ocurriendo, Jesús empieza a ser más directo y confrontativo con este tipo de personas. Recuerden que en la parábola anterior, la del hombre fuerte, Jesús corrige la doctrina de esta gente que está diciendo que él está echando demonios en nombre de Satanás, que es evidentemente una blasfemia y una locura. Y ahora, después de gestionar esta situación, como les dije, pública, muy tensa y de forma magistral, ahora Jesús en el capítulo 11 de Lucas comienza a amonestar a todas las personas que andan por allí por diferentes motivos. Podemos comprobar en Lucas 11, 24 al 26, que Jesús advierte que no sirve de nada expulsar el demonio de una persona si después la casa o la vida de esa persona no es habitada por Cristo, porque su condición postrera sería peor que la primera. Y empieza a advertir diciendo, no se trata el reino de los cielos de milagros o señales en la vida física o temporal. No se trata de echar fuera un demonio, no se trata de ser sano de una enfermedad física, sino se trata de tener un encuentro con Cristo para que tengamos vida eterna. Es la primera corrección que Jesús empieza a lanzar a la gente, que el reino de los cielos se trata en experimentar el mayor milagro posible en el ser humano, que es nacer de nuevo. Repito, el mayor milagro que un ser humano puede experimentar no es la sanidad física, no es la resurrección de un muerto como Lázaro, no es la liberación de una legión de demonios, es el nuevo nacimiento, una nueva criatura, una vida nueva. Como le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3. Ahora Jesús sigue amonestando. Lucas 11, del 27 al 28, Jesús corrige a una mujer que en medio de la predicación de Jesús parece aludir a algo humano o natural en el ministerio de Jesús. La famosa frase que parece ser el primer indicio de una mujer católico-romana en la historia, cuando dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta mujer era papista antes de que se fundara la Iglesia Católica. Aparece e irrumpe en medio de una predicación de Jesús diciendo semejante cosa. Ahora, ¿qué hace Jesús? Fíjense cómo corrige rápidamente. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No permitiendo ningún tipo de énfasis humano a su ministerio, ni ningún mérito humano a su ministerio, sino al poder de Dios y a Dios mismo. En tercer lugar, en Lucas 11, 29 al 32, Jesús advierte que a esos que piden señales del cielo, muéstranos una señal, muéstranos una gran señal, le dice que su problema de incredulidad no es que no vean milagros, si Jesús estaba haciendo siempre milagros, sino que su problema es la incredulidad y el endurecimiento de su corazón contra Dios. Que por su incredulidad serán juzgados por Dios. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, les dice, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y en cuarto lugar, en Lucas 11, del 37 al 54, Jesús amonesta ya públicamente a los fariseos y a los escribas porque no viven lo que dicen. Y son los famosos ayes en la Biblia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Ay de vosotros, ay de vosotros. ¿Qué son los ayes en la Biblia? Los ayes o los ais y lamentos son un recurso profético muy común en el Antiguo Testamento cuando un profeta traía juicio de Dios al pueblo o a una persona en particular.
ay lo que va a pasar, ay lo que va a venir, ay cómo no te das cuenta, ay lo que viene de parte de Dios y tú ignoras. Tenemos ejemplos, por ejemplo, capítulo 5 de Isaías, los ayes del profeta Isaías. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino les enciende. O el profeta Ezequiel 13:3. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Y en el libro de Apocalipsis, que también es profético, podemos ver a partir del capítulo 9 los 3 ayes, que son juicios de Dios contra la tierra. ¡Ay, ay! Y ahora Jesús toma este recurso profético de juicio y lo lanza directamente contra los fariseos y escribas. ¡Ay de vosotros, fariseos y escribas! ¡Ay de lo que estáis haciendo! Y fíjense que Jesús no empieza con ellos tratando de defender su ministerio, sino lanzando proféticamente la consecuencia de su incredulidad y intentando prevenir a la multitud de cualquier tipo de idea de estos hombres, de una vida legalista o de salvación por obras. Jesús confronta, como siempre, una vez más, la doctrina de estos hombres. ¡Ay de vosotros! Decís una cosa, pero vivís otra. Ponéis cargas en los hombres que vosotros no podéis cumplir. Ahora, Lucas 11, 53-54, llega a la conclusión de lo que le pasa a los fariseos y escribas cuando escuchan a Jesús. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Jesús comienza a confrontarlos a ellos y ellos comienzan a buscar de qué manera prueban a Jesús para que caiga en alguna trampa. Y ahora veremos que la última parte del misterio de Jesús siempre son preguntas bastante difíciles de resolver. Recuerden cuando le ponen a una mujer pecadora de adulterio con unas piedras. Solo Jesús puede resolver esa situación. Nosotros no tendríamos la capacidad. Ahora, Jesús sigue amonestando no solamente a los fariseos y escribas, no solamente a esa mujer que parece amar demasiado a María o ser mariana, sigue hablando a las multitudes de que cometen el error de tener mucho miedo de lo que los fariseos digan y muy poco temor de Dios. Que tienen mucho miedo de los hombres, pero poco temor de Dios. ¿Les suena de algo el diagnóstico? ¿Les suena de algo? Quizá nos esté ubicando un poco en la realidad del contexto actual. Lucas 12, 4-5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Estas cosas no se predican hoy en día, ¿verdad? ¿Se habrá equivocado Jesús entonces? ¿De quién está hablando? ¿Quién es aquel que tiene poder sobre la vida y sobre nuestra eternidad? ¿Quién? Dios. A ese temed. Pero Dios no es ese Dios que está aquí para bendecirme, para darme económicamente prosperidad y bendición material. ¿No es ese Dios? Lo que está diciendo Jesús es que el Dios de las Escrituras es aquel que tiene poder y potestad sobre cada alma de cada ser humano e incluso, evidentemente, juzgarla para enviarla por la eternidad a la condenación eterna. Mensajes que buscan el favor de los hombres, pero no el de Dios. Que dicen lo que se quiere escuchar, pero no lo que se debe escuchar. Dios le juzgará a usted. Dios me juzgará a mí. Dios juzgará a todo ser humano. Negar eso es negar las Escrituras. Negar eso es negar al Dios de la Biblia. Pero esas cosas hoy no se predican. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, Jesús comienza a llamar a valientes, que no tienen temor de los hombres y que sí tienen temor de Dios. Y dice, Lucas 12, del 8 al 12, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados, y ante las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis hacer. Es decir, Jesús te dice y me dice, si tú me confiesas como tu Señor y Salvador delante de los hombres, yo te confesaré como justificado delante del Padre. Si tú das la cara por mí delante de los hombres, yo daré la cara por ti delante de Dios. Es una cuestión de confianza. Es una cuestión de relación con Él. Es nuestra salvación en Cristo. Es nuestra esperanza. Poder presentarnos un día delante de Dios y que Cristo dé la cara por nosotros. Esa es nuestra fe. Y aún nos promete Jesús que cuando la cosa se ponga fea, cuando haya persecución y problemas por causa del Evangelio, el Espíritu Santo mismo nos acompañará, nos guardará, nos consolará y nos guiará a poder ser luz y sal a este mundo, pase lo que pase. Eso es lo que está diciendo Jesús literalmente, garantizando por lo tanto que la prueba y la persecución vendrá y que el Espíritu Santo sostendrá al creyente en medio de la prueba. Y ese es el claro ejemplo de todos los mártires de la historia, desde Esteban hasta hoy. Y se cumple siempre para un hijo de Dios, siempre se ha cumplido. Ahora, en este contexto, Jesús hablando de la fe verdadera, de cómo el Espíritu Santo nos acompaña en las pruebas terribles de la vida por causa del Evangelio, se levanta un tipo en medio de la multitud preguntando a Jesús un asunto humano, material, económico, superficial y carnal. En medio de la predicación de Jesús lo interrumpen con semejante cosa. Lucas 12, 13 al 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, Jesús hablando de la eternidad, de la fe verdadera, de cómo el Espíritu Santo ampara y cubre al creyente. Y este loco está pensando en su heredad terrenal. ¡Oh, qué cosa tan terrible! ¿Le suena de algo? ¿Le suena de algo en el Evangelio actual y moderno? Creo que sí, ¿verdad? Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor de herencias? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora en este contexto, Jesús lanza la parábola del rico insensato. Vamos a leer la parábola. Lucas 12, de 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús lanza la parábola. Ahora, vamos a la interpretación de la parábola. Vamos despacio con las frases. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre ya es rico y está disfrutando de las provisiones que sus riquezas le permiten. Este hombre, al igual que muchos judíos en la época, relacionaban sus riquezas con la bendición de Dios. Si tengo mucho, es porque Dios me da mucho. Y esto muestra que Dios me bendice, que Dios está conmigo. Así que cuanto más tenga, más bendecido. ¿Le suena de algo? Sí, ¿verdad? Lo ha escuchado alguna vez, ¿verdad? En este tiempo. Probablemente sí. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. ¿Qué tipo de frutos tiene este hombre?
Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Evidentemente entendemos que el fruto o los frutos de este hombre no son espirituales. Porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, créame que el amor, el gozo, la paz y la paciencia y todo el fruto del Espíritu se puede alojar en nuestro espíritu. Hay espacio más que de sobra. Ahora, a este no le cabe, porque no son frutos espirituales, son frutos materiales. Y fíjense la codicia que produce el dinero en el ser humano, porque él ya es rico, ya tiene un montón. ¿Por qué no piensa y dice, bueno, ya soy rico, puedo vivir tranquilo, pues ahora tengo un excedente de frutos, lo voy a dar a los pobres, lo voy a dar a la beneficencia, voy a ayudar al prójimo, en vez de hacer graneros más grandes, no, ya me sobra, ya tengo suficiente, voy a dar a otros, no. ¿Qué hace la persona que empieza a amar el dinero? Quiero más. Tengo mucho, pero un poquito más será mejor. Supongo que será un poquito más de bendición de Dios para mi vida. Y esto es lo que está pensando este hombre. El dinero lo lleva a la codicia, a la avaricia y al egoísmo. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Se dan cuenta lo que hace el dinero, hermanos, en el ser humano? Mis graneros, mis frutos, mis bienes. Se cree que son suyos. Se cree que son suyos y no de Dios. Se creen que son de su pertenencia. Qué diferente al mensaje del Evangelio, ¿verdad? Qué diferente a lo que Dios nos dice en su palabra, que nos recuerda que ni siquiera nuestra vida es nuestra. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Ni siquiera nuestra vida es nuestra. Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y sin embargo este hombre, entretenido por cosas materiales y temporales, dice, todo es mío, todo es mío, todo me pertenece. Y como todo lo que poseo es mío, llegamos al error básico de creernos que nuestra vida también es nuestra. Por eso sigue diciendo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre no solamente es un codicioso y un egoísta, es un necio. Porque ha sacado de su vida a Dios. E ignorando a Dios, cree que los bienes materiales que tiene no solamente le van a dar comida y bebida, sino que también le van a dar reposo y regocijo. Es un necio. Creo sin duda, como les he dicho, que esta parábola es la mejor descripción del ser humano del siglo XXI. Si hiciéramos un diagnóstico de la sociedad, creo que esta parábola es profética. Y literalmente es un diagnóstico exacto y preciso de lo que el ser humano entiende que es la vida, qué es los bienes, qué es regocijarse y tener paz. ¿Sí? Ahora, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, tan entretenidos en las cosas materiales, pensando que eran nuestras, nos olvidamos que nuestra vida tampoco es nuestra. Ahora, el que es dueño de la vida, el autor de la vida, Dios, viene a reclamar lo que es suyo y lo que yo he hecho con él. Tu alma tiene una deuda para con Dios que tus graneros no van a poder saldar. Tu alma y mi alma tienen una deuda con Dios que nuestros graneros no podrán pagar. Si yo me muriese hoy, ¿usted cree que importaría algo el dinero que yo tenga en el banco? ¿Usted cree que importaría mi trabajo? ¿La ropa que tenga en un armario? ¿Mis planes de vacaciones? ¿Usted cree que importaría? Evidentemente no.
El diagnóstico para este siglo de parte de Dios, para esta generación, es necios. Somos unos necios tantas veces, hermanos. Yo el primero. Somos tantas veces unos necios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una vez más, la realidad de que no podemos servir a dos señores. Rico para conmigo, pobre para con Dios. Rico para con Dios, pobre para conmigo. Así es la ecuación del reino de los cielos. Ahora, apliquemos la parábola, porque justo antes de decir la parábola, Jesús dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y justo después de la parábola, Jesús dice, Lucas 12, 22 y 23, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y concluye el versículo 30 y 31. Porque todas estas cosas buscan las gentes de la iglesia. ¿Los creyentes? ¿Quién lo busca? Los del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, cuando son necesarias. No caprichos, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, no busquéis las cosas de este mundo, no busquéis las cosas materiales, buscad el reino de Dios, despreocupaos de asuntos temporales y materiales, no son importantes, no perdurarán el tiempo y no deciden nuestro destino. Por lo tanto, son secundarios e irrelevantes. No importa la marca de su coche, no importa la marca de su pantalón, no importa. No es relevante en el reino de los cielos. No hay un ángel dividiendo creyentes en función de su cuenta bancaria. Por lo tanto, es indiferente, es secundario, no tiene relevancia y evidentemente no merece ser predicado en un púlpito. Evidentemente no. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, quiero hacer una breve comparativa. Me he tomado la molestia. Y sé que puede escocer, pero me he tomado la molestia de revisar predicaciones que hoy en día se predican en púlpitos por ministerios con cientos de miles de personas que se congregan en sus iglesias y en sus denominaciones, aludiéndose que son apóstoles, profetas y siervos de Cristo. Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estos dicen, Dios me dio la palabra de que nos bendeciría y nos prosperaría económicamente. Y yo creí esa palabra y la reclamé. Y empecé a conquistar todo a través de la fe. Jesús dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Estos dicen, tú necesitas un buen coche. Tú necesitas una buena casa. Y no es un pecado tener cosas materiales, es una bendición. Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ellos dicen, la Biblia dice que Él nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pasos. Esa es la razón de que yo conduzca un Rolls Royce. Estoy siguiendo los pasos de Cristo. Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sinvergüenzas, blasfemos, locos. Utilizar la fe en Cristo como un artilugio mágico para atraer riquezas materiales a mi vida es una blasfemia. Y no es el Evangelio de Cristo en ningún caso. Se lo digo claramente. No escuche semejantes sandeces. No proviene de Dios. No proviene de Dios. La fe en Cristo es mucho más que eso. Y merece mucho más respeto que eso. El capítulo de la Biblia que hace un mejor resumen de la fe verdadera de los hijos de Dios es probablemente Hebreos 11, el capítulo de la fe. Los héroes de la fe. Bien, vamos a leer el capítulo hasta el versículo 38 entero. Y quiero, por favor, que tome sus apuntes si puede y anote en cuántas ocasiones el escritor de Hebreos menciona siquiera una sola vez que la fe de estos hombres le produjo algún beneficio o riqueza material.
A ver si la encuentra. A ver si la encontramos en la Biblia. Un capítulo entero hablando de la fe. Hebreos 11 del 1 al 38. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, ¿qué es lo que esperamos y lo que no vemos? La salvación en Cristo, hermanos. Que un día estaremos por la eternidad con Cristo. La fe me garantiza, aunque no lo vea todavía, que yo un día me presentaré delante de mi Redentor y que mi Redentor vive. Esa es la fe del Hijo de Dios, nuestra confianza en una eternidad con Cristo, por nuestra fe depositada en Él. Porque por ella, por esta fe, alcanzaron muchas riquezas, una buena casa, un buen coche, ¿no? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora comienza con los héroes de la fe. Empezamos por Abel, el primer héroe de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó prosperidad. ¿No prosperidad? No, testimonio de que era justificado, justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Es decir, por la fe lo mataron. Empezamos bien, ¿eh? Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, lo contrario. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber sido rico, de haber tenido un yate, un jet privado. No, de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, sigamos leyendo Hebreos a ver cuál es ese galardón. Porque yo a lo mejor el galardón pienso que es una casa o un dinero en mi banco. Vamos a ver qué galardón es por medio de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, no que se enriqueciese. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la propiedad de su padre. Pero si se negó con el agua, hermanos, vino un diluvio, no quedó nada. Fue heredero de la justicia que viene por la fe, justificado por su fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas por Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jamás se ha dicho y jamás encontrará en las Escrituras, porque Abraham suele ser utilizado para este tipo de cosas, que Abraham por su fe obtuviera riquezas materiales. Jamás pidió una pieza de ganado, jamás demandó a Dios nada por su fe. El único motivo por el que Abraham era rico en su época es por pura gracia de Dios y porque Dios así lo quiso. Y si hubiese sido pobre hubiera tenido la misma fe. Le recuerdo que ese hombre estaba dispuesto a degollar a su hijo. No le importaban las riquezas de ese momento, ¿verdad? Prefería a Isaac. Hubiera pagado todas las piezas de ganado del mundo. ¿Se dan cuenta? Por la fe. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable de la orilla del mar. Nosotros los creyentes, la promesa de Abraham a nosotros los creyentes. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cuál era la promesa? Cristo, Génesis 3, de la simiente de la mujer. Herirá la cabeza de la serpiente y ella herirá el calcañar. Todos creían en la promesa de Cristo, pero no la vieron cumplida. Pero por su fe sí la veían. Sino mirando de lejos y creyéndolo, fe. Y saludándolo, fe. Y confesándolo, fe. ¿Que eran ricos? ¿Confesaban que eran ricos? No. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un peregrino, un extranjero, un soldado se entretiene en un lugar que es extraño para él. No, sabe dónde está su casa, ¿verdad? Totalmente al revés. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando por su fe que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, porque él estaba dispuesto a matarlo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, que era el cumplimiento del pueblo de Dios. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Ahora la cosa se pone interesante. Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Egipto siempre simboliza el mundo. Faraón siempre simboliza a Satanás o la carne. Vale. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora se resuelve qué es el galardón, ¿verdad? Por si había alguna duda, que el galardón jamás serán tesoros de Egipto, ni riquezas materiales, sino que nuestro galardón siempre ha sido Cristo. Ya Moisés, su galardón era Cristo. Por la fe dejó Egipto. Dejó atrás las riquezas, dejó atrás lo que el mundo le esperaba, dejó atrás ser hijo de Faraón o hijo de la hija de Faraón, dejó atrás lo que el mundo le brindaba, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, Cristo, y la aspersión de la sangre, Cristo, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ahora el escritor de Hebreos ya dice: ¿cuánto tengo que decir? ¿Cuántos ejemplos tengo que poner en este escrito a los hebreos para recordar lo que es la fe verdadera? ¿Cuántos? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Dónde están las riquezas aquí? No las encuentro. ¿Las encontró usted todavía? ¿Ha subrayado su Biblia con ellas? No están, ¿verdad? Bien. Mas otros, fíjense, por la misma fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, Esteban, aserrados, Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada, Jacobo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres por su fe. Nunca ricos, pero sí pobres por su fe. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, que alguien con un mínimo de temor de Dios y con la palabra de Dios delante se atreva a decir que la fe, que es recibir nuestro galardón, que es Cristo, es un artilugio para yo hacerme rico en la tierra y tener cosas materiales. Mucho temor de los hombres, poco temor de Dios. Mucho agradar a los hombres, poco agradar a Dios. No me interesa. 1 de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males, de todos y cada uno de ellos, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Nos aleja de la fe. Nos hace perdernos
y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo su carta a diferentes iglesias, en Turquía y Asia Menor dice, 1 de Pedro 1, 8 al 9, a quien amáis, a Cristo, sin haberle visto, gracias a nuestra fe, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, inexplicable y glorioso, obteniendo el fin, el propósito de vuestra fe, que es que la verdadera fe lo que salva es mi alma, no mis finanzas. Vaya. Que el propósito, el fin de mi fe en Cristo es que yo sea hallado en Él y esté por la eternidad con mi Cristo. Sí. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestras almas por medio de la obra de Cristo. ¿Qué es aquello que nos puede extraviar de nuestra fe? Lo hemos leído en Timoteo. El amor al dinero. ¿Qué es lo que proponen este tipo de mensajes a creyentes en lugares del mundo? Extraviarlos de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Y es precisamente la advertencia del escritor de Hebreos, el versículo anterior a empezar el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Hebreos 10:39. Pero nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué un hijo de Dios no cae en la codicia y el amor al dinero? ¿Por qué un hijo de Dios rechaza y repugna cualquier semejante mensaje que se pueda predicar, aunque sea en un púlpito y aunque haya iglesias llenas ahí escuchando semejante barbaridad? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y uno lo tiene bien claro, ¿verdad? Recuérdelo siempre, recuérdelo siempre. La salvación de nuestras almas, como dice Pedro, la preservación de nuestras almas, como dice el escritor de Hebreos, la vida del hombre, como dice Cristo, no se basa en poseer y tener abundancias materiales de cosas, sino en haber depositado nuestra fe en Cristo. Y curiosamente la palabra abundancia y prosperidad es la que más repiten como loros, ¿verdad? Qué curioso. Cierro el sermón. Le he querido refutar bíblicamente un mensaje que no proviene de Dios. Ahora, déjeme abrirle mi corazón como pastor y ser pastoral en esta mañana con usted. Porque yo sé lo que algunos pueden llegar a estar pensando. Mire, yo sé que muchos de ustedes vinieron a este país de otros lugares y están llenando iglesias en España, de otros países, porque salieron de sus países de origen y de sus lugares por culpa de la miseria, la violencia, la inseguridad y la inestabilidad de esos países. Lo sé y lo entiendo perfectamente. Para buscar algo mejor para ustedes y sus familias. Lo sé perfectamente. Yo no le culpo por eso. Yo hubiera hecho probablemente exactamente lo mismo. ¿Me oyó? Quítese esa idea. Ahora, les recuerdo además que antes de que ustedes vinieran aquí, nosotros los españoles fuimos allí. Países como Venezuela, Argentina, en Europa y muchos lugares recibieron a españoles que no teníamos para comer pan después de la guerra civil. Mi padre nació en Alemania, porque mis abuelos eran emigrantes allí en Alemania. No sabían pedir nada en alemán, no sabían el idioma. Para pedir una gallina hacía así mi abuelo. Yo sé lo que es la emigración. Y en Galicia, hombre, 2 de cada 3 gallegos tienen algún familiar o gallego inmigrante. No estoy ignorando esto, no soy un loco. No estoy negando esto en ningún caso. Y les recuerdo además que muchas personas en el Evangelio se acercaron a Jesús y se acercaban a Jesús por necesidades materiales, por pan, por peces, por enfermedades físicas, por un demonio que atormentaba a un familiar. Mucha gente se acercaba a Jesús así. Y por esas necesidades. Y aún otros ni siquiera se acercaban a Jesús. Era Jesús quien se acercaba a ellos. La samaritana del pozo es Jesús quien la está esperando. El hombre 38 años enfermo en Bethesda, es Jesús quien le brinda la oportunidad de ser sano. Ahora, el asunto no es cómo Dios en su providencia y en su misericordia y gracia nos ha puesto a cada uno de nosotros delante de Cristo.
¿Cómo se las ha ingeniado como un Dios soberano para ponerme delante de su santo Hijo y de su obra en la cruz del Calvario? El asunto es, ¿por qué pudiendo conocer a Cristo? ¿Por qué pudiendo vivir una eternidad con Él y ser sano y libre de mi condición de pecado, yo querría seguir pensando en querer ser un hombre rico, tener cosas materiales y un granero como este hombre? ¿Por qué razón? Yo ahora sí, no sé cómo he llegado quizá, no sé, ni la motivación ya me importa, pero ahora está aquí, delante de Cristo estoy, delante de la cruz de Cristo. ¿Por qué por algún motivo yo seguiría pensando en riquezas y cosas materiales? Ese es el asunto en el que todos debemos reflexionar en esta mañana por medio de esta parábola. Los tesoros de este mundo se perderán. La ropa de nuestros armarios se apolillará. Los coches de nuestros garajes se estropearán. Las casas de nuestras fincas se derruirán. La ciencia y la sabiduría de los hombres se olvidará. Los trabajos y los estudios que tanto amamos terminarán. Las luces de colores de este mundo se apagarán. Los políticos, reyes y gobernantes de este siglo se desvanecerán. Los lobos rapaces y falsos maestros se condenarán. Y no quedará piedra sobre piedra. Pero si eres creyente y si depositas tu confianza en Cristo, Jesús dice inmediatamente después, Lucas 12, 32, 74, no temáis, manada pequeña. No temáis, pequeño rebaño. No temas, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Ya saben dónde está el corazón de muchos. De la abundancia del corazón habla la boca. Ya saben dónde está el corazón de muchos. Cuidado, cuidado con los lobos rapaces. ¿Dónde está nuestro tesoro? Cristo, está mi corazón. Nuestro tesoro en el cielo no es oro, no es plata, no son mares de cristal, no son ángeles, ni moradas celestiales, ni bienestar por la eternidad. Nuestro tesoro en los cielos es Cristo. Nuestro galardón es Cristo. Nuestra herencia más que suficiente es Cristo. Como dijo Thomas Goodwin, el abuelo de los puritanos, si yo fuese al cielo y yo llegase a ese lugar y allí no estuviese Cristo, yo me iría corriendo de ese lugar, porque jamás su lugar sería el cielo si mi Cristo no estuviese allí. Eso es lo que entiende un hijo de Dios. Yo quiero ver a Cristo. Yo quiero ver su rostro. Que Él vea mi rostro. Yo quiero que Él me diga mi nombre, el que Él conoce, y yo no. Yo quiero mirar a cara a mi Señor. Yo quiero mirar cara a cara a mi Salvador. Yo soy suyo, Él es mío. Cantares 2:16. Mi porción es Jehová. Si Cristo no es herencia suficiente para un hijo de Dios, si Cristo no es galardón suficiente para un creyente, jamás lo podrá ser otra cosa, otra persona. No se da cuenta. Jamás podrá otra cosa serlo. Si Cristo no me es suficiente en mi vida presente, ¿por qué lo sería en mi vida postrera? Mi porción es Jehová. Yo soy suyo. Él es mío. Yo sé que mi Redentor vive. Ese es el mensaje del Evangelio. Tan claro, tan profundo, tan precioso, tan valioso, que no se puede juguetear con él ni profanarlo. No lo permito. No es tiempo para tonterías. Isaías 43, 1 al 7. Cierro con este versículo.
Así dice Jehová, aleluya. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. ¿Qué estás pasando en tu vida? El mismo infierno se ha apoderado de tu casa y tu familia. La crisis económica, problemas mentales, el pecado está llamando a tu puerta. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea el imperio y potestad. Aleluya, Dios mío. Si esto no satura tu corazón y lo llena hasta no dejar ni un solo ápice para nada más, ¿qué lo hará? ¿Qué lo hará? ¿Qué más Dios nos tiene que prometer? ¿Qué más Dios nos tiene que garantizar? ¿Qué más Dios tiene que pagar? El máximo precio por la máxima deuda, Cristo, hecho y completado. Ponte de pie en esta mañana.